Bueno, amigos, este mes hemos estado viendo varias parábolas del Señor, enseñanzas de Él, usando cosas que son de la cultura de su tiempo para hablarnos de una realidad espiritual más profunda. En el caso de las últimas parábolas que estuvimos viendo, una de las cosas a las que más se refería nuestro Señor Jesús, que es el reino de Dios. Y hoy día también vamos a estar viendo una parábola que nos va a hablar sobre eso, la parábola de los talentos, o llamada de los talentos. Una parábola que yo creo que muchos han escuchado, pero siempre podemos obtener algo rico y de mucho provecho de la palabra del Señor. Déjenme aquí, voy a minimizar algo que no tape también para que los que están viendo por Instagram puedan ver toda la pantalla. Perfecto. Bueno, decirles que la parábola de los talentos está en Mateo 25, 14, 30, y eso es muy relevante, relevante, perdón, es muy importante. Voy a cambiar la palabra porque me está enredando. ¿Por qué? Porque, como ustedes sabrán, los que saben contar de uno en uno, el capítulo 25 viene después del 24. Y el capítulo 24, Jesús estuvo junto con sus discípulos enseñando el llamado sermón escatológico. Y ahí todos dicen, ah, sí, el sermón escatológico. Claro, claramente. ¿De qué se trata el sermón escatológico? Bueno, Jesús enseña sobre la venida del reino, sobre los últimos días, digamos, el día del Señor, como aparece en el Antiguo Testamento, su segunda venida, cuando Él venga en gloria a, a traer la consumación de todas las cosas, el fin, el propósito final de todas las cosas. Él enseña eso en el capítulo 24 para que los discípulos de Cristo, todos aquellos que nos hacemos llamar discípulos de Cristo porque reconocemos en Él a nuestro Señor y nuestro Salvador, podamos vivir preparados. Y luego de eso, el Señor enseña algunas parábolas que hablan sobre el reino de los cielos. Y justamente en el capítulo 25 nos encontramos en ese contexto. Jesús enseñando parábolas que nos hablan sobre el reino de los cielos. Y por lo tanto, todos aquellos que decimos ser ciudadanos del reino de los cielos, por la gracia de nuestro Señor, por la obra de Él, por sus méritos, tenemos que prestar atención. Esta parábola, entonces, nos va a enseñar, así como la parábola que viene antes de las vírgenes, nos va a enseñar cómo tenemos que estar viviendo este tiempo preparándonos para la venida del Señor, para la venida del Señor. Así que tengan eso presente antes de que comencemos la lectura del día de hoy. ¿Bien? Por favor, les pido entonces que tengan sus Biblias abiertas para que vayan pudiendo marcar, anotando cosas en Mateo 25, versículos 14 al 30. Mateo 25, versículos 14 al 30. Ah, muy importante, ya me lo estaba saltando, qué bueno que me acordé. Y tengo que explicarles sobre talentos, porque cuando nosotros escuchamos talentos, nos imaginamos qué cosa, un concurso, no sé si conocen, hay un concurso internacional que sale por televisión en muchos países que se llama Got Talent. Y creo que tuvo una versión en Chile, que se llamaba algo así como Talento Chile o Talento Chileno, algo así. ¿Y qué es lo que hacía la gente? Entonces iba al programa y decía, ¿cuál es su gracia? Y bueno, la persona cantaba, hacía un acto de magia, malabarismo, un baile, contaba un chiste, no sé, alguna cosa, y bueno, el jurado entonces evaluaba eso y decía, oye, sí, me pareció súper bueno, realmente tu talento es más allá de lo normal y queremos destacarlo. Esa idea de, bueno, hay alguien que tiene un talento y nos lleva a pensar que el talento es algo muy personal, es propio de la persona eh, y que es algo que la distingue. Y sí, en ese sentido yo creo que estamos todos de acuerdo. La idea que nosotros vemos en los diccionarios sobre talento tiene que ver con eso, con una aptitud o una destreza personal. Y claro, y a veces lo ponemos como en contraposición o separado en realidad de dones, de dones. De hecho, por ahí tuve una conversación en estos días y alguien me decía, oye, de repente me enredo porque yo digo, ¿qué es un talento, un don? Y normalmente me corrigen con esto, no, eso no es un talento, esto es un don.
Y el don pensado como en un bien natural o tal vez algo sobrenatural entregado por Cristo a la iglesia, a los cristianos. Pero en un sentido son lo mismo. En un sentido, un talento, por más que sea algo que te distinga a ti personalmente de otra persona, es algo que el Señor te dio, es algo que le pertenece a Él. Vino de Él y salió de Él para nosotros, para nosotros. Y creo que de eso vimos en la liturgia bastante, viendo, por ejemplo, en el texto de Efesios, cuando Él no solamente escoge a algunos hombres para la enseñanza en particular, pero Él, de manera general, eh, Pablo explica que Cristo él venció y, nos, y digamos así como un general que llega a un reino y lo vence y despoja ese reino de sus riquezas y las entrega a su ejército, así también Cristo nos llena de dones y capacidades y talentos, podrías decirlo, en un sentido, cosas que Él nos dio para su servicio. Pero aquí cuando hablamos de talento y cuando estemos hablando de talento en esta parábola, primero tenemos que pensar en la palabra en sí. Talento, que viene de talentón en griego, que es una medida, es una medida de peso que se usaba para considerar ganancia en particular. Y era el equivalente en peso de lo que tú llenabas en una ánfora con agua. El agua que tú ponías en una ánfora, que eran más o menos todas iguales, eso era lo que se consideraba como una medida de talento. Y ese es el talento que vamos a estar hablando aquí. De una manera más general, quiero que ustedes busquen a qué se refiere esta parábola con talentos. Bien, para que ustedes estén pensando eso y luego lo vamos a conversar al final. Voy a hablarles sobre eso. Bien, ahora sí, vamos a la parábola, a las palabras de Jesús. Vamos a leer entonces los dos primeros versículos. Dice lo siguiente: porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno les dio 5 talentos, a otro les dio 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad y se fue de viaje. Esto, digamos, es la gran situación de la parábola. Un hombre, un señor, que va a emprender un viaje, era una persona que tenía riquezas, tenía también personas que trabajaban para él, y entonces, ¿qué hace? Él tenía que ocuparse de otras cosas y por lo tanto sus bienes tenían que quedar en administración. Y le pide a 3 trabajadores que, según sus propias capacidades, puedan administrar estos talentos. Estos talentos, como yo les decía, una medida de riqueza en el fondo. ¿Por qué? Porque era un peso en plata. El peso que yo les decía que correspondía a un talento pasó a ser también considerado un peso en dinero, en plata efectivamente, en el metal. Y quiero hacerles la referencia de cuánto le dejó a cada uno para que se hagan una idea, para que se hagan una idea. Tienen que pensar que todos los que están escuchando esta parábola, junto con Jesús, están escuchando algo que a ellos les suena. Era normal que una persona dejara a sus siervos encargados de sus bienes. Pero vamos a ver si hay algo asombroso aquí. Jesús dice que a uno le deja 5 talentos, el otro le deja 2 talentos y a un tercero le deja 1 talento. Cada talento correspondía más o menos entre 6 y 10.000 denarios. Denarios. Y como yo les he explicado, especialmente en esta serie sobre parábolas, un denario es el trabajo de una jornada, de un día de trabajo, o sea, el pago de un día de trabajo, perdón. Entonces, tienen que pensar que al primero, al que recibió 5 talentos, le dejó entre 30 y aproximadamente 30 y 50 mil denarios. Al segundo le dejó entre 12 y 20 mil denarios. Y al tercero le dejó entre 6 y 10 mil denarios aproximadamente, porque no hay tanta claridad de cuánto realmente era un talento. Había talento en distintos lados. ¿Sí? No creo que los romanos fueran más talentosos que los griegos, pero resulta que el talento, la medida romana, era más que la griega. Entonces hay algunas diferencias ahí. Pero miren esa cantidad. O sea, a cada uno le dejó más de 6.000 denarios, más de 6.000 pagas por cada día de trabajo. Entonces,
lo primero que debe haber pasado es que esta gente estaba sentada junto con Jesús, escuchando la enseñanza, y va todo bien, se explica la situación, y cuando dice la cantidad de dinero que les está dejando, deben haber abierto los ojos así enormemente, enormemente, porque esta persona tenía por lo menos 8 talentos, tenía muchísimo dinero, era una persona con muchas riquezas, con muchas riquezas. Ahora, interesante es que eso nos tiene que llamar la atención, tenemos que guardarlo, por supuesto, pero mire cómo es que este hombre reparte las riquezas, las deja a cada uno según sus capacidades. Él sabía a quién tenía que dejarle 5, a quién debía dejarle 2 y a quién debía dejarle 1. Y él esperaba, probablemente siendo un contrato donde estaba todo muy claro, que ese dinero no fuera desperdiciado. Y el dinero no se tiene que dejar simplemente en una cuenta o en una cajita. El dinero tiene que usarse para que rente, para que traiga beneficios, ganancias. Y entonces lo que nosotros vemos es que probablemente el contrato que este hombre hizo con cada uno de sus siervos era eso. Bueno, renta, sácale un beneficio a esto mientras yo no estoy. Porque ¿cómo se llama? El hombre, el señor de la parábola, podría simplemente guardar en una cajita y llevarse todo ese dinero, no en una cajita, en una cajota, y llevarse todo ese dinero con él. Pero lo deja a sus siervos para que traiga ganancias, para que traiga ganancias. Miren lo que pasa más adelante, en los versículos 19 al 23. Después de mucho tiempo, eso tal vez ahora no es tan relevante, pero guárdenlo. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegó entonces el señor a decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó mientras yo no estuve con mis ganancias? Versículo 20 dice, y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Versículo 22. Llegando también el de los 2 talentos, dijo, Señor, me entregaste 2 talentos. Mira, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Vamos a detenernos un poco aquí y ver cuál fue la respuesta digamos, después de todo este tiempo, de los 2 primeros siervos, y también lo que el Señor les dijo, o el Señor de ellos les dijo a estos 2 siervos. Es interesante que, a pesar de que uno había recibido 5 talentos y el otro solo 2 talentos, digamos, solo 2 es un montón, pero uno recibió mucho más que el otro, ambos reciben la misma respuesta del Señor. La actitud, entonces, de ambos fue la misma. Voy a tomar aquello que mi Señor me dio para que lo trabaje y voy a tratar de rentar lo más posible. Y cada uno logra duplicar aquello que su Señor le dio. Y eso se refleja en las respuestas que el Señor de la tierra le da a sus siervos. Lo primero que hace es decir bien. Le dice 4 cosas. Lo primero es bien, bien, una felicitación. Lo que tú hiciste está bien, muy bien hecho, los felicita. Segundo, los llama según su carácter. Les dice, siervo bueno y fiel. Y la idea de bueno tiene que ver con algo moral y la idea de fiel tiene que ver con la confiabilidad. Es un buen siervo de su Señor y es una persona confiable. Y eso se nota en el resto que dice. Les dice que porque fue fiel o confiable en esta situación, ahora le pondrá más responsabilidad, pero a su vez mayor privilegio. Le dice, sobre mucho te pondré porque fuiste fiel en lo poco. En lo poco. Y lo que me parece a mí cuando escucho eso es, ¿qué? Fiel en lo poco. Estos hombres recibieron 5 talentos y 2 talentos respectivamente. Recibieron mucho, muchísimo, muchísimo.
Entonces ahí los ojos se abren. ¡Wow! Pero si recibieron tanto, miren lo que les dice el Señor. Sobre muchos los pondré. Va a haber un incremento en aquello que va a hacer disfrutar en el Señor. De eso tenemos que hablar un poco más adelante. Y lo último que les dice es esto. Entra en el gozo de tu Señor. Gozo es la palabra para alegría, está relacionada a la palabra que se refiere a bienaventuranza, pero en el contexto de la parábola anterior, en el contexto del reino de Dios, eh, la idea es como que entra a un banquete, a una celebración, a un momento de gozo, no simplemente que ahora está dentro de aquellos que están bien vistos a los ojos del Señor, sino que parece ser que algo ha pasado también. No solamente el Señor regresa a su tierra para recibir las ganancias y ver a sus siervos, etcétera, sino que Él tiene preparado algo más, algo más. Se subentiende entonces que hay un momento donde todos van a poder disfrutar juntos. Y ambos entran entonces a este gozo, a esta situación de gozo. No importa si recibieron 5 talentos o recibieron 2 talentos, porque el Señor les dio talentos, les dio sus bienes en administración según sus propias capacidades. Y hasta ahí todo muy bien. Tenemos un tercer siervo. Si este tercer siervo llega, ¿cómo se llama?, a estar frente a su Señor y le dice, mira, Señor, me entregaste un talento y yo he ganado otro talento para ti, lo más probable es que la respuesta hubiese sido, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Pero vamos a ver lo que pasa con la respuesta de el tercer siervo. El tercer siervo. El tercer siervo llega diciendo lo siguiente. Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. ¿No debías entonces haber puesto mi dinero en el banco? Y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quitadle el talento y dádselo al que tiene los 10 talentos. A continuación, porque a todo el que tiene, más se le dará, y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Volvamos a ver entonces qué es lo que pasa en esta escena cuando ya han pasado los 2 primeros siervos y llega este tercer siervo. Este siervo llega con excusas. Yo no sé si se han puesto en esa situación, tal vez ustedes en un rol de autoridad y llega alguien que trabaja para ustedes o ustedes administran un grupo de personas y llega y empieza con excusas. O tal vez ustedes han estado desde el otro lado, han sido los que han puesto excusas. Yo debo decir, he estado en ambas posiciones, en ambas posiciones. Y miren las excusas que pone este hombre. Muchas veces uno podría poner excusas basadas en la realidad. Y un señor, digamos, de la tierra, o un jefe, o un papá, o alguien que está en autoridad, que tiene un carácter bueno, cuando escucha una razón, digamos, más que una excusa, una razón apropiada, responde apropiadamente. Pero vamos a ver cómo se responde a la necedad. ¿Cómo que responde este señor a la necedad? Primero, este hombre llega ante el Señor y le dice, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Lo primero es que él dice, afirma conocer a su Señor. Dice, yo sabía que. Pareciera ser que hay algo en él, tal vez una envidia por haber recibido solo un talento y no 2 o 5 talentos. A pesar de que se nos dice claramente en la parábola que el Señor de la tierra entregó sus ganancias, o sea, su dinero, sus riquezas, a cada uno de sus siervos según sus capacidades. Pero aquello que afirma es falso del Señor.
Dice, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y eso es algo que nosotros no podemos inferir del resto de la parábola. Él tiene su ganancia, tiene 8 talentos en ganancia, en dinero, en propiedad, perdón, sus riquezas, y las entrega a sus siervos, aquellos que son sus bienes. Y luego recibe de los beneficios que se sacaron de esas mismas ganancias. No podemos inferir entonces que realmente él gana de lo que no le pertenece. Pero este hombre aquí aparentemente está dolido y está poniendo excusas falsas. ¿Sabía realmente cómo era este señor? No. Hay una ignorancia sobre el carácter bueno del Señor de la tierra. Pone una excusa mentirosa. No solamente no lo conoce, sino que miente al respecto de él. Y algo que está muy presente con la mentira y muy presente con la ignorancia al respecto de este señor es que le produce miedo. Y tuve miedo, dice el versículo 25. Miedo que sale de la ignorancia y del desconocimiento, de una falta de relación con su señor. Los otros dos hombres conocían a su señor y sabían lo que tenían que hacer y fueron sabios. Pero este no. Y cae en una contradicción. Y eso es algo que me encanta de la respuesta que le da el Señor de la tierra. Le dice en el versículo 26 las siguientes palabras: siervo malo y perezoso. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Entonces le dice, bueno, si tú sabes que soy así de terrible, no debiste haber hecho lo que en realidad el miedo debió provocar. O sea, si tú pensabas realmente que soy así temible, debiste haber hecho las cosas. O sea, haber tenido el dinero en el banco para obtener estas ganancias. Así que él levanta el argumento del tercer siervo y lo transforma en algo que denota el carácter de este siervo. Y parte, lo tengo en negritas ahí, diciendo cuál es el carácter de este siervo. Es un siervo malo y perezoso. Malo y perezoso. Perezoso porque no hizo lo que tenía que hacer y malo por todo lo que ya quedó explicado aquí. ¿Era realmente el problema el no poder dejar el dinero en el banco? Yo les dije, guarden esto que está al principio del regreso al Señor. Cuando Él vuelve, dice, luego de mucho tiempo. ¿Qué estuvo haciendo este tercer siervo todo este tiempo? Fue mucho tiempo. No pudo una vez ir al banco al principio y dejar el dinero allá. Y, no, y digamos en un sentido olvidarse. Tal vez no iba a tener una gran ganancia como los otros que la duplicaron, pero hubiese tenido una ganancia. Pero no hizo eso. Y ahí entonces aparece el fondo de lo que movía a este hombre. Este hombre, este tercer siervo, estaba completamente desinteresado en su señor. No tenía un interés por traer un beneficio a su señor. ¿Qué hizo? Dijo, voy a guardar este talento, esta cantidad de dinero, y lo voy a pasar de igual forma. De hecho, dicen los comentaristas que la respuesta, aquí tienes lo que es tuyo, que vemos al final del versículo 25, es una forma de decir, de cerrar el trato, de llevarlo a su término. Aquí está, lo que es tuyo es una forma de entregar y decir, yo ya no tengo responsabilidad sobre esto. Yo ya no tengo responsabilidad sobre esto. Y vemos el carácter de este hombre. Y lo que recibe entonces este hombre en la parábola es que pierde aquello que se le fue dado, un talento, que yo les decía era entre 6 y 10 mil ganancias por día de trabajo, o sea, muchísimo, y se le entrega entonces en administración a aquel que ahora tenía 10 talentos, 10 talentos. Y Jesús agrega esto, y parece ser aquí Jesús combinando palabras, dando a entender que la parábola está hablando de él como el Señor. Porque a todo el que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, dice, estad en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Y este lenguaje, en todas las otras parábolas, nos da a entender el infierno, el infierno.
la lejanía de una relación eterna con el Señor. Por eso llanto y crujir. Y la idea de echarlo fuera, a las tinieblas, donde está oscuro, y fuera, en algunas otras partes, estar fuera de la ciudad o fuera de la casa, fuera del banquete. Y aquí, entonces, ese es el resultado que tiene el hombre. El Señor recibe, dentro de la parábola, recibe el beneficio del dinero que ahora se entiende como una deuda por parte del tercer siervo. No era alguien que tenía una relación de privilegio, que era de confianza, ahora era una persona que adeudaba. ¿Y qué adeudaba? Bueno, las ganancias de ese talento que se le fue entregado. ¿Sí? Se le demandó por la confianza que el Señor le tenía y entonces ahora incluso aquello que tenía lo perdió. Ese fue el resultado de la parábola. Vamos a ver entonces de qué nos enseña esta parábola y luego de eso vamos a ir a algunas aplicaciones. La enseñanza de la parábola es más o menos simple, es esta. Esta parábola nos enseña que los siervos del Señor deben ser fieles y administrar eficientemente todo aquello que les fue confiado hasta el día del regreso del Señor. ¿Quiénes son los siervos del Señor? Siervos del Señor son todos aquellos que hemos creído, que hemos confiado en la obra de Cristo para salvación. Entendemos entonces, como Pablo decía, que ya no vivimos para nosotros, sino que Cristo vive en nosotros, que ahora somos esclavos de Cristo y por lo tanto sus siervos. Y no vivimos ahora nuestra vida para nosotros mismos, sino que para el Señor. Por lo tanto, el llamado es a administrar con fidelidad todo, no algunas cosas, no algunas que nosotros queremos, sino que todo, todo lo que nos fue confiado a nosotros hasta el regreso del Señor. Entonces, lo siguiente, un corolario o algo que se concluye también de esto es que tú y yo debemos esperar la venida del Señor, no echados para atrás, no esperando, sino que ocupándonos, haciendo cosas para la gloria del Señor. O sea, los siervos esperan la venida del Señor ocupándose en las cosas de quién? De su Señor. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él se ocupaba de las cosas de su Padre. ¿Por qué? Porque Jesús nos enseña cómo vivir en el reino de Dios desde el principio de su ministerio. Desde el principio de su ministerio. Siempre ocupándose de las cosas de Dios. Y así nosotros también. Como los siervos que aparecen en la parábola, estamos ya llamados a usar todo aquello que tenemos para la gloria del Señor. Y vamos a ver acá. Tú puedes pensar en talentos, en dones, puedes pensar en oportunidades, en recursos económicos, en todo lo que el Señor te ha dado, en relaciones, todo para que sea un reflejo de aquello que el Señor te ha dado y de la grandeza del Señor. Todo entonces sería perteneciente al Señor. El Señor dice que suyo es el oro y la plata. El Señor dice, el Señor dice que debemos entonces ocupar todo nuestro tiempo y nuestra fuerza para Él, para Él. ¿Bien? Entonces veamos según esto, que es la enseñanza, algunas aplicaciones. Hay cosas que tenemos que tener presentes. Y las aplicaciones tienen su base en aquellas cosas que primeramente se afirman en las Escrituras sobre la venida del Señor. Y la primera es obvia, pero la olvidamos tanto, ¿saben? La olvidamos tanto. La primera es muy obvia. Voy a dejar un segundo para que la pienses. Y sí, la forma en que nosotros esperamos la venida del Señor es primero teniendo presente que el Señor regresa, que el Señor vuelve. Si tú olvidas que el Señor vuelve, entonces vas a ocupar tu tiempo en otras cosas. Probablemente si has olvidado que el Señor vuelve es porque hay otras cosas que son más importantes y relevantes para ti que su venida. Sí, no te quiero simplemente apuntar con el dedo. Creo que es algo en lo que caemos constantemente. La semana pasada, la parábola que vimos terminaba con esta gran declaración de Jesús, haciendo una pregunta en realidad, no una declaración, diciendo, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿encontrará fe en la tierra? La gente por la que Cristo murió va a estar esperando a Cristo. Y tú y yo estamos conscientes hoy de que Cristo puede volver hoy, pudo volver ayer,
pudo volver ayer y quería que estuvieras viviendo en fidelidad a Él, esperándolo a Él. Otra cosa que tenemos que tener presente, que vemos en esta parábola, es que el Señor conoce a sus siervos, los conoce bien, desde un principio. Y Él da a cada uno dones, oportunidades, capacidades, según ¿cómo se llama? La capacidad de cada uno, según el momento, digamos, de cada uno que lo que está viviendo. El Señor no nos pone en situaciones en las que seamos superados y no podamos hacer aquello que Él me llama a hacer. No es un Señor injusto. Él dice que junto con la prueba, junto con los desafíos que enfrentamos, nos da también o la salida o la capacidad de hacer las cosas. Él no nos deja solos. Él promete que estará con nosotros hasta el fin. Él nos ha mandado a su Espíritu Santo para que esté con nosotros. Él nos llena de dones. No nos hace vivir solos en vida cristiana. Vivimos en un pueblo que se apoya mutuamente unos a otros, llevando las cargas unos a los otros. ¿Para qué? Para que podamos cumplir con aquello que el Señor nos demanda, que nos ha dado, que es un privilegio que podamos tener. ¿Saben qué? Como en la liturgia vimos, en el capítulo 4 de Efesios, el propósito es que su pueblo glorifique al Señor, pero también internamente seamos cada día más semejantes a Él. Muchas de las cosas en las que vas a estar sirviendo al Señor tienen que ver con el crecimiento de tu propio carácter y el carácter y el servicio de los demás. Así que el Señor conoce a sus siervos y nos da a cada uno según lo que podemos en el momento en el que nos encontramos. Ujú. Pero también, sin importar cuándo te dio, sin importar si tú eres Calvino, si eres Knox, si eres, no sé, John Piper o quien tú creas que es un súper hombre de fe o mujer de fe que conozcas, no importa cuánto el Señor te entregue en responsabilidad en particular, siempre el Señor a sus siervos fieles les da las cuatro cosas. Los felicita, los bendice con un carácter aprobado, les da también la oportunidad de seguir sirviéndolo y tener aún mayor gozo en él. Es un privilegio. Y es interesante esto que les decía, era mucho lo que les dio a cada uno de los siervos. A cada uno les dio mucho. ¿Saben? Cuando él dice, en lo poco ha sido fiel, yo pensaba, poco realmente. En la historia les está dando mucho. El problema es que cuando nosotros pensamos en aquello que nosotros tenemos, nos parece poco. Nos parece poco. Pero no es así. El Señor nos da mucho, pero puede darnos aún más oportunidades para, no para que nosotros tengamos riquezas, no para que nosotros tengamos una autosatisfacción, sino que tengamos más oportunidades para tener nuestra satisfacción, nuestra alegría en quién? En Jesucristo. En Jesucristo. Así que eso, estas cuatro cosas que le da al de 5, que les da al de 2, que les da también al siervo fiel que tiene un solo talento, o medio talento, o un cuarto de talento, en cantidad. A todos los bendice por igual. ¿Por qué? Porque es un reflejo, aquello que él da a sus siervos es un reflejo de su buen carácter, como Padre, como Dios y como nuestro Señor. Pero pensemos un poco también en lo que vemos en el siervo malo. El siervo malo no se ocupó de lo que aparece aquí en pantalla, que es la enseñanza de la parábola. Él estaba pensando en sí mismo. ¿Y cómo es que surge ese desinterés? Bueno, está anclado en una falta de conocer al Señor. Me pregunto si tú conoces al Señor. Vimos por ahí durante la semana, en el estudio de las 7 iglesias del Apocalipsis, que pruebas no significan que Dios es malo. De hecho, había un versículo que traducíamos del griego y veíamos como literalmente era algo así como, si, si amo, pruebo. Si amo, pruebo. Por lo tanto, la prueba es una muestra de que Dios nos está amando. Pero nosotros no vemos las cosas de esa manera. ¿Por qué? Porque desconocemos el carácter de Dios. Desconocemos su carácter. Creemos que Él miente al respecto de las cosas que nos dice. Y lo culpamos a Él, en vez de ver que este siervo recibió, el de la parábola, muchísimo para poder usar para el beneficio
para la gloria, digamos, o para aumentar las ganancias de su Señor. Igualmente nosotros. Las excusas nos llevan a la contradicción, pero en el corazón de todo eso hay un desinterés y hay un mayor interés por nosotros mismos. Este siervo usó todo ese tiempo que el Señor estuvo fuera, ¿en quién? En nadie más que en él mismo. Así que, pensando, teniendo eso presente, el paso siguiente es realizar, tú y yo, cómo estamos actuando en relación a lo que el Señor nos ha dado. Y no estamos hablando acá simplemente si tú cantas bonito, si tú bailas bien, si tú, ¿qué puede ser? Administras correctamente cosas, o tienes un rol en la iglesia o algo así. Tiene que ver con tú relacionas el Señor y cómo tú bendices a los demás y cómo también hacia afuera usas aquello que el Señor te ha dado para su gloria. Y eso es algo que debemos pensar tú y yo. Aquí no vale que te pongas a pensar en el que está en el cuadrito de al lado, en la pantalla de Zoom, o al conocido que tú tienes ahí entre ceja y ceja, sino que piensa, meditemos. Hay muchos falsos siervos. Y hay muchos que dicen ser siervos buenos, pero son malos siervos. La pregunta que nos tenemos que hacer es si tú y yo estamos viviendo de esa manera. ¿Realmente estoy viviendo como un siervo de Cristo o estoy tomando decisiones para mí mismo? Estoy usando aquello que el Señor me dio para que quien sea glorificado, para que quien junte y junte y junte más. Estoy reuniendo ganancias para este reino o para el reino celestial. Estoy permitiendo que más personas escuchen de la gloria de Cristo o lo estoy haciendo, me estoy dando a conocer a mí mismo. Y el paso siguiente, amigos, no es la culpa, no es el decir, ah, pucha, yo no soy, seguro no soy y voy a seguir viviendo de la misma manera. No, el llamado constante del Señor es al arrepentimiento. Tú y yo debemos arrepentirnos si hemos vivido de esa manera. Si estamos usando de una manera incorrecta aquellas cosas. Y cada uno puede hilar lo fino que quiera, pero que pensemos a conciencia realmente. ¿Cómo estamos viviendo? Y volvamos al trono de la gracia en arrepentimiento. ¿Sabes? Ni tú ni yo somos buenos hombres o mujeres que realmente vamos a poder sacarle el doble a los 5 talentos, necesariamente. Tal vez no, pero nuestra riqueza está en Cristo, en que Él sí es el que lo logró. Y entonces, si el Señor nos está diciendo que Él nos capacita en su escritura, vivamos para Él, vivamos para Él. No pensemos mal de Él, que Él es malo, no tengamos miedo de Él, sino que hagamos aquello que Él nos llama a hacer. ¿Qué cosa nos llama a hacer? A que tú y yo vivamos vidas fieles a Él. Vivamos vidas que declaran con cada acción que hacemos que Cristo es el Señor. Cómo trabajas, cómo te relacionas con las otras personas, cómo estás participando de la iglesia. Amigos, cómo estamos, por ejemplo, participando de nuestras reuniones de oración. Cómo estamos disfrutando o aprovechando aquellas cosas que nosotros de boca confesamos que son nuestra alegría, pero que no estamos realmente disfrutando. Recuerden, todo lo que tenemos no es nuestro, es del Señor. Pero miren qué bueno es el Padre que tenemos, que nos da todo. ¿Y en qué vemos que nos da todo? En que primero nos dio a su Hijo, Jesucristo. Así que, amigos, la pregunta es esa. ¿Estás viviendo para ti o estás viviendo para el Señor? La gente que te conoce y te rodea, ¿ve que estás viviendo para ti o estás viviendo para Él? Y puedas volver en arrepentimiento a un Señor que está con los brazos abiertos y que te va a dar las oportunidades para que puedas aprovecharlas antes de su venida, para que puedas vivir para Él, para que puedas vivir para Él. Los invito a que oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y nos libra de nuestra maldad, de toda nuestra maldad. Gracias, Señor, porque ante la exhortación que vemos que surge de esta parábola, podemos volver en arrepentimiento. Gracias, Señor, porque todo lo bueno que hemos hecho es tuyo. Y todo lo que debemos hacer y no hemos hecho, Señor,
podemos entregarlo a ti en arrepentimiento y Cristo, su sangre preciosa, nos perdona. Pido, Padre, por esta iglesia, pido por la iglesia de Osorno y por todas las personas que también nos acompañan hoy en otras partes. Que seamos siervos fieles, que viven con gozo por el Señor, que lo obtuvo todo para nuestro beneficio. Ayúdanos, Señor, en este camino para que podamos disfrutar de ese gozo que ya tenemos en el Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.